Y a esta hora de la mañana quiero darle la bienvenida al asambleísta Mae Montaño. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, asambleísta. Muy buenos días, estimada Liz, un gusto estar aquí. A quienes nos ven y nos escuchan a esta hora, les saludo con un gran abrazo. El gusto es nuestro. Bueno, como ya lo mencionaba en el saludo, el día de ayer concluyó el primer debate de la denominada Ley de Extinción de Dominio. Y definitivamente pues una ley que ya muchos habían pedido se trate y se tramite con agilidad ante la necesidad del país de poder recuperar parte de ese dinero, ¿no? Dinero proveniente de bienes que han sido o que están en manos de otros de una manera tras una actividad ilícita, como ya lo dice él mismo. Pero surgieron diferentes posiciones dentro de ese debate, ¿no? Y surgieron también preocupaciones. Y me gustaría preguntarle ya al final, ¿qué sabor le dejó a lo que llegaron como consenso una vez que analizaron lo que se propone dentro de esta ley? Primero, permítame felicitar y agradecer a la ciudadanía que con su empeño y acompañada, por supuesto, de los medios de comunicación, ganamos esta primera batalla. Cerrar el primer debate de una ley que estaba en el congelador del presidente ya es un triunfo. Sin embargo, como usted muy bien dice, Liz, este es el momento de debatir profundamente, de plantear sobre la mesa con absoluta transparencia nuestras diferencias, nuestras preocupaciones, nuestros miedos también. Lo que quedó en el ambiente el día de ayer, después de este cierre del primer debate, porque el debate había empezado ya hace algunas semanas atrás, son algunas inquietudes que sinceramente yo creo que no tienen razón de ser. Sin embargo, las respetamos. Vamos a tomar sobre todo aquellas propuestas que tienen que ver con esclarecer mejor la ley, con volverla más eficaz. Lo mejor que le puede pasar a esta asamblea en este periodo en el que ha sido tan cuestionada y tan mal calificada es entregarle al pueblo ecuatoriano una ley de extinción de dominio aprobada. Ese sería el mejor premio, si cabe el término, para esta asamblea. No hay temores, no hay miedos. Hay que decirle a los asambleístas que el que nada debe, nada teme. Esta no es una ley para perseguir. Indudablemente, si no podemos aprobar una ley para perseguir, es una ley para devolverle a los ecuatorianos aquello que le han robado, no solamente a través de la corrupción, sino a través de otras formas de criminalidad, como el narcotráfico, como el lavado de activos, como el enriquecimiento no justificado y toda forma de crimen organizado nacional y transnacional. Así que no tengan miedo, no hay miedo. Esto es para favorecer a los ecuatorianos en esta lucha contra la corrupción y contra el crimen. Y precisamente esa era una de las preocupaciones, y usted lo ha mencionado, que esta ley se convierta en un instrumento de manejo político más que de manejo jurídico y que sea un mecanismo de persecución. Eso quedó ayer establecido dentro del debate. Y ahí quería preguntarle cómo quizás esta ley blinda esa posibilidad de no cruzar esa delgada línea. Usted sabe, estimada Liz, que no hay una forma de blindar el autoritarismo y el abuso. O sea, si usted tiene un presidente abusivo y autoritario que infiltra a la justicia, que pone ahí jueces que pueden ser manipulables, o que no son transparentes, que no actúan con probidad, cualquier cosa puede pasar en la aplicación de cualquier mecanismo de la justicia. Pero estamos hablando en este momento de una fiscalía que nos está demostrando que quiere combatir a la corrupción y al crimen organizado, y de una justicia que nos ha dado en la semana anterior una primera manifestación de que por fin vamos a inaugurar la justicia. Lo que cabe en este momento como responsabilidad de los asambleístas es entregarle a la Fiscalía una herramienta eficaz. Como dijo una jueza colombiana, de acuerdo a la experiencia de Colombia, vamos a entregarle a la Fiscalía y a los jueces una ley que tenga dientes para morder con fuerza a las fortunas malavidas. De eso se trata, señores asambleístas. No se trata de una herramienta de persecución. Lo que es más, la ley de extinción de dominio, su acción no tiene absolutamente nada que ver con perseguir a las personas. Es una acción contra los bienes de origen ilícito, de destino ilícito o cuyo dominio no está justificado. De eso se trata. Así que aquí no podemos hablar de presunción de inocencia. No hay presunción de inocencia contra los bienes, contra las fortunas malavidas,
contra las mansiones, contra las haciendas, contra las avionetas, contra los departamentos y edificios en el exterior, contra las grandes chequeras que están en los paraísos fiscales o no fiscales. No se trata aquí de perseguir a las personas, se trata de perseguir a los bienes que en este momento los corruptos hábilmente no los tienen a su nombre, sino que contaminaron a su familia, a ese valor tan importante para los ecuatorianos, y pusieron estos bienes para el goce de sus hijos, de sus hijas, de sus esposos, de sus esposas, de sus novias, de sus novios, de sus tíos, de sus abuelos. Contaminaron todo en estas redes de corrupción y pusieron a buen recaudo para ellos el goce de lo robado a sus familiares. Pues esta ley también se extiende hacia esos bienes que están en manos de lo que los ecuatorianos conocemos como los testaferros. ¿Algunos tienen miedo? Sí, tienen miedo aquellos que tienen, como dice el pueblo ecuatoriano, rabo de paja. Tendrán algo que esconder, ojo ecuatorianos, con aquellos discursos que pretenden confundir. La ley de extinción de dominio no tiene una acción contra las personas, sino contra los bienes ilícitos y no justificados en la posesión o en el dominio de algunos ricos, algunos nuevos ricos, que sin justificación, de la noche a la mañana, en poco tiempo, gozan de estas grandes fortunas. Contra esos vamos, porque necesitamos recuperar lo robado. Efectivamente se necesita recuperar ese dinero robado. Hay una meta que se impuso y de la cifra que se buscaba recuperar, más de 80 millones, lo cierto es que se ha llegado a 4 millones, por citar un ejemplo. Y ahí de su respuesta me surge también una inquietud. Usted ha señalado bien el accionar de la justicia la semana pasada en un caso emblemático donde se exaltó la labor realizada por la Fiscalía, pero eso de ahí no deja de lado también el otro escenario, ¿no? Donde la justicia se ha visto tan cuestionada precisamente por un proceder indebido. Y ahí surgen dos inquietudes. Por un lado, se habla de que para la aplicación o el manejo ya de esta ley de extinción de dominio se va a necesitar de unidades especiales de la Fiscalía. Una queja constante de la Fiscal General de la Nación es la falta de personal con el que cuenta especializado, y eso hace que haya un retraso en el proceso o que se pueda trabajar con mayor agilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, como digo, el que no se puede dejar de lado, que lamentablemente sí hay funcionarios dentro de la función judicial, valga la redundancia, que han dejado mucho que desear y que ponen a esa función precisamente no con una buena calificación, ¿no? Bueno, primero hay que identificar claramente que la ley de extinción de dominio o esta acción no se interpone y no obstruye la vía penal. O sea, la vía penal va a continuar. La acción de extinción de dominio lo que permite es que la Fiscalía, a través de jueces especializados, que en este momento, pues la fiscal ha reclamado que hay que entregarle esta herramienta. O sea, ya no habrá una justificación para que nos digan que no pueden recuperar lo robado. Y las experiencias de Colombia y de Perú, que son nuestros vecinos inmediatos, y de otros países en la región, nos habla de la eficacia de este mecanismo de extinción de dominio. Así que lo que vamos a hacer es entregarles a eso. Y por esa razón, la ley define que deben haber fiscales especializados en extinción de dominio para que no haya una confusión con la acción penal, y que hayan también jueces especializados. En este primer momento, vista la necesidad, la importancia de esta herramienta, lo que tiene que hacer la Fiscalía y va a tener que hacer la Judicatura es especializar de su plana que ya existe a los fiscales especializados y a los jueces especializados. Pero una de las cosas que se está también analizando es que de los recursos, porque son grandes recursos los que se obtienen de este proceso de extinción de dominio, porque son a los bienes que tienen gran valor aquí, a lo que se va a buscar con la extinción de dominio, una parte también de esos recursos, porque estos bienes son monetizados, porque son vendidos, porque entran a remate, porque una vez extinguidos no es que van a quedar bajo la administración indefinida del Estado, de ninguna manera. Los procesos son cortos, en un año o menos se puede llevar adelante un juicio de extinción de dominio. En ese proceso de monetización, que significan recursos para el Estado, nosotros estamos planteando en la ley que sean básicamente utilizados en aquellas áreas que han sido perjudicados los ecuatorianos, ¿no es cierto?, a salud, a educación, pero creo que una parte de este presupuesto también debería servir para fortalecer la acción de la Fiscalía y la acción de la justicia como una manera de hacer mucho más enérgica, mucho más efectiva
la acción de recuperación de estos bienes, de estos patrimonios que son producto de la corrupción, pero digo también de otras formas de criminalidad. Entonces no se trata de una ley estrictamente de anticorrupción, sino también para atacar al crimen, al gran crimen, como yo llamo, como ya había indicado cuáles son todas estas manifestaciones del crimen organizado nacional y transnacional. O sea, su efecto transnacional hace que los mecanismos de cooperación con otros países nos permita también recuperar aquello que está en el exterior. Ahora, ayer se hablaba de la necesidad también de establecer tiempos y plazos, y ahí precisamente viene esta inquietud asambleísta, si es que estos bienes, ¿no?, y dineros que son producto de la corrupción, van a poder quizás precautelarse sin la necesidad de una sentencia, o habría que esperar, porque usted decía, son procesos que pueden tomar un año, es en el mejor de los casos, pero ¿qué pasa si toma más tiempo? Habrá que esperar el tiempo que pueda transcurrir, que uno no sabe, puede ser un año, pueden ser varios, hasta que se pueda ya más bien aprender los bienes de origen ilícito y poder recuperar así el dinero. La ley de extinción de dominio, que tiene unos principios súper interesantes que la gente debería conocer, que es una acción imprescriptible, puede iniciarse en cualquier tiempo, que es una acción retrospectiva, que no significa retroactiva, retrospectiva, y la gente tiene dudas sobre eso. Retrospectiva significa que aquellos bienes, aquellas fortunas malavidas que ya existen, pero que su origen ha sido ilícito o que su dominio es injustificado, también van a ser objeto de esta ley en el momento que entre en vigencia. Y respecto de los plazos, la ley ya establece, en este momento el proyecto de ley ya establece determinados plazos que tienen que ser cumplidos, tanto por la Fiscalía como por la Judicatura. Ayer lo que se planteó es que nuevos plazos, sobre todo en el proceso ya de administración de los bienes y de monetización de los bienes, también deberían ser señalados, y yo estoy de acuerdo, analizaremos. Aquí hay que dejar bien definidos los mecanismos sin que la ley se convierta en reglamentaria. Pero, por ejemplo, ¿se podrían asambleístas monetizar antes de que haya una sentencia, o más bien hay que esperar a que haya esa sentencia? Hay que esperar la sentencia, pero del juicio de extinción de dominio, no del juicio penal. Hay que identificar que este juicio es independiente, pero aquí no se trata de que mañana alguien denuncia a alguien y ya le van a ir a quitar el edificio que se ganó por lavado, se ganó entre comillas, por lavado de activos. No, señores, es un proceso serio que empieza con una investigación de la Fiscalía, una investigación patrimonial que la ley le está definiendo, que el máximo tiempo que la Fiscalía puede llevarse en este proceso de investigación es un año. O sea, la Fiscalía antes de ese año tendrá que definir todas las pruebas suficientes para presentar al juez estos elementos de convicción para que se inicie el juicio. Y es un juicio, no es una acción discrecional, no es que alguien dice, bueno, mañana te voy a quitar los bienes. No, señores, es un juicio, pero tiene plazos, y esos plazos están establecidos en el proyecto de ley, pueden ser afinados, pueden ser mejor definidos, pero es un tiempo cortísimo en el que el juez tiene que dictar sentencia. Es con sentencia, pero en una acción que es autónoma y que es diferente del área penal, diferente de otras materias. Pero hay que llegar a sentencia, porque lo que aquí hay que garantizar es el debido proceso. Aquí no se garantiza ni hay presunción de inocencia. Eso es en el área penal. En esta área lo que se tiene que garantizar es el debido proceso, y ese sí tiene que ser interés de los asambleístas, interés de la ley, de que no se afecte ese debido proceso. Así que hay cosas interesantes en la ley de extinción de dominio, como por ejemplo el principio de ininterrupción, que lo hace diferente de la acción penal. Se muere la persona requerida en esa investigación. Estamos investigando sobre haciendas y sobre edificios que han sido utilizados en una acción de narcotráfico, o de bienes en Estados Unidos que son producto de las tareas empresariales de un joven X que está preso. Esta persona puede desaparecer, puede morirse, pero la acción de extinción de dominio continúa. No se extingue la causa por la muerte del titular del bien. Y eso lo hace realmente muy importante y muy interesante.
Y se lo preguntaba también, asambleísta, porque ayer en el debate surgía esta inquietud, ¿no?, de qué pasaba si, siguiendo el debido proceso, se monetiza a lo mejor esos bienes, pero resulta que después en el proceso penal se declara la inocencia de la persona que estaba implicada. ¿Qué puede pasar? Son dos juicios eso le hice llegar a dar, ¿cuál sería el escenario? No, son dos juicios independientes y por eso yo le digo a los ciudadanos, atención, porque ya saldrán algunos queriendo interferir en estos procesos con estas explicaciones chuecas y torcidas. Señores, el juicio de extinción de dominio es autónomo y va por línea separada. El juez toma sentencia sobre esos bienes independientemente de lo que pase en el juicio penal. Porque en el juicio penal se va a determinar si esa persona fue inocente o fue culpable. Eso es otra cosa. Acá lo que vamos a determinar es si el dinero con el que se consiguieron esos bienes, esas avionetas, esos edificios, fue ilícito o fue lícito. Si las avionetas y los edificios fueron utilizados para acciones ilícitas o no. O si estos autos de alta gama que están en manos de algunas personas, yo no quiero decir de asambleístas porque no sé, no tendremos que investigar, pero que están en posesión de algunos corruptos, ¿se justifica o no su posesión? Los mecanismos con los cuales se obtuvieron fueron lícitos o no fueron lícitos. Eso es lo que determina el juicio de extinción de dominio, independientemente de lo que suceda en la acción penal. Y así lo ha hecho Colombia, y así ha recuperado una cantidad increíble de dinero, que ya se hablan de miles de billones, son cifras realmente fuertes, porque se ataca aquí a la gran criminalidad. Ahora, por eso también dependerá, asambleísta, de la agilidad con la que se actúe, y esto de aquí nos lleva a analizar si es que en el momento en que ya surge, ¿no?, una duda, por ejemplo, o hay un proceso que lleva ya inmediatamente esa investigación, si es que la Fiscalía no podría ya solicitar más bien al juez inmediatamente en la aprehensión de los bienes que podrían estar en la duda de provenir de precisamente actividades ilícitas o provenir de un destino ilícito, y ya tenerlos ahí, no esperar, porque ya hemos visto casos actualmente de los casos que se investigan por corrupción, donde los implicados inmediatamente traspasaron o transfirieron esos bienes, y ahí eso dificulta el que se pueda realizar con agilidad la recuperación por parte del Estado. Ahí es donde entra la ley de extinción de dominio. Porque aquí no solamente se van a perseguir los bienes o se van a investigar los bienes, el patrimonio, las cuentas y las empresas y las acciones que estén directamente ligadas a esa persona, sino se busca a estos bienes que tienen un origen ilícito o injustificado también en otras personas del círculo de la persona que está investigada. Por eso es que tienen miedo los corruptos, porque ellos saben que no tienen sus bienes a su nombre. La ley de extinción de dominio sí busca a estos terceros, y en el proceso de investigación, si la Fiscalía, puede ser de una investigación penal inclusive, la Fiscalía identifica que hay bienes, que hay recursos que sin estar a nombre de esta persona tienen o se presume que tienen un origen ilícito, puede separadamente del proceso penal iniciar de oficio, aquí lo puede iniciar de oficio, puede ser a petición de la UAFE, de la Contraloría, de otras instituciones, pero también de oficio la Fiscalía inicia un proceso separado del penal, que es el de extinción de dominio, o el juez en el proceso del juicio determina también la presunción de bienes que tienen que ser objeto de una acción independiente, autónoma, de extinción de dominio, pide a la Fiscalía que abra la investigación patrimonial para empezar un juicio de extinción de dominio. Entonces hay que considerar eso, que es una acción patrimonial, no personal, autónoma y diferente de otras materias, sobre todo del área penal. Asambleísta, ya se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle, bueno, se cumplió ya con este primer debate, la pelotita ahora está en otra cancha, ¿qué espera usted suceda ahora? Ahora está en nuestra cancha, si cabe decir el término, porque está en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, de la cual soy parte. Sin embargo, hay que siempre determinar que quienes mandan en la Asamblea son los presidentes, tanto de la Asamblea como de las comisiones, para determinar las agendas y para determinar los tiempos. Pero estando en la comisión, yo me comprometo con la ciudadanía de mantenerles muy bien informados, paso a paso, y ahí estaremos
haciendo la presión que sea necesaria para hacer un buen trabajo, pero no necesitamos agotar los tiempos que están en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para concluir este trabajo, que no debería llevar más de 2-3 semanas, cuando mucho, para entregarle nuevamente al presidente de la Asamblea la pelotita para el segundo debate. Así que ese tiene que ser el compromiso. Yo quiero hacerle un llamado especial al asambleísta Raúl Tello, que preside nuestra comisión, para que le dé la prioridad que el caso requiere. El pueblo ecuatoriano exige una ley de extinción de dominio que le permita recuperar lo robado. Y ese tiene que ser ahora el siguiente paso, la siguiente etapa, la siguiente batalla, el siguiente tiempo de este partido en la Comisión de Participación Ciudadana. Así que atentos medios de comunicación, muchas gracias Liz, la felicito por su interés en un tema que es vital para el Ecuador en estas circunstancias. No, gracias a usted, asambleísta, vamos a estar pendientes. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Desayunos de 24 horas con el análisis de este importante tema. Nos vamos a una pausa, pero al volver del corte estará con nosotros Fausto Camacho, ex consejero del Consejo Nacional Electoral, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, con quien vamos a analizar el próximo proceso, una vez que el CNE convocó a elecciones. Ya regresamos.